Hola, hola, mis queridos alumnos, bienvenidos a nuestra clase. Les saluda su maestra Amanda Carranza. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Reciban un saludo muy especial de mi parte. Esta semana vamos a estar estudiando, ¿verdad?, el tema que tienen allí frente a sus pantallas, que se titula Constituyentes básicos del texto narrativo. Entonces vamos a estar viendo y explicando, ¿verdad?, cuáles son esos constituyentes básicos y cómo los identificamos. Entonces, para iniciar, ¿verdad?, nosotros vamos a hablar, bueno, y nosotros ya sabemos lo que es la narración, ¿verdad? Que sabemos que narrar es cuando contamos algo, ¿verdad? Y en una narración siempre hay personajes, tanto secundarios como principales, ¿verdad? Y la narración se desarrolla en un tiempo o en un lugar. Entonces, la narración, chicos, tanto la narración como la descripción, ¿verdad? La argumentación o el explicar forman parte de muchas estructuras. Yo podría decir, ¿verdad?, que forman parte de los discursos, porque cuando doy mi discurso yo estoy narrando. Hay otros discursos en los que yo estoy describiendo u otros en los que se está explicando, ¿verdad? Entonces va a depender del modelo de lenguaje, ¿verdad?, que usted esté utilizando en ese momento. Entonces la narración, ¿verdad?, es una de esas formas, ¿verdad?, estructurales que pertenecen a los discursos, a los cuentos, ¿verdad?, o a cualquier tipo de literatura que usted quiera narrar, ¿verdad? Y que es más usado por las personas, ¿verdad? Y la narración, ¿verdad? Es el que se encuentra más ligada, ¿verdad?, a la forma en que las personas tienden a interpretar, ¿verdad?, el mundo o acerca de lo que conocen y así lo transmiten, ¿verdad? Nosotros sabemos que la narración, ¿verdad?, ha sido utilizada por el ser humano, desde tiempos lejanos, ¿verdad? Es una herramienta oral muy antigua, ¿verdad?, que se ha utilizado para contar orígenes, para contar vivencias, para contar situaciones, ¿verdad?, tanto individuales como en grupo, ¿verdad? Ha sido una herramienta muy valiosa que lo que ha ayudado es a conservar, ¿verdad?, la memoria de los pueblos, porque sabemos que a través de la narración se cuenta la historia, se cuenta la cultura, ¿verdad? Entonces, hoy lo que vamos a explicar después de haber recordado un poquito, ¿verdad?, lo importante que es la narración, eh, vamos a identificar cuáles son, ¿verdad?, esos constituyentes básicos o elementos que usted debe identificar en cualquier texto narrativo, ¿verdad? Entonces, el texto narrativo es una forma de expresión muy común, ¿verdad?, en diferentes ámbitos, ya sea en nuestra vida escolar, social o literaria, a los que les gusta escribir. Recordando de nuevo, sabemos que se narra cuando usted está informando, cuando usted está platicando, cuando usted está argumentando, ¿verdad?, ya sea para divertir o para entretener, ¿verdad? Entonces, como lo explicaba al inicio, ¿verdad? La narración ha sido parte de la historia de la literatura, ¿verdad?, de la humanidad a través de siglos. ¿Dónde encontramos narraciones? Hay diferentes tipos de narraciones. La encontramos en los mitos, en leyendas, en cuentos, en fábulas, ¿verdad?, en crónicas, en parábolas, perdón, en novelas, en epopeyas y es más, en casi toda la literatura. Chicos, cuando nos referimos a epopeya, son aquellos relatos antiguos, ¿verdad?, que tratan hechos fantásticos de grandes héroes, ¿verdad?, y también narran los orígenes de su pueblo o de su cultura. Uno de los ejemplos más populares de una epopeya, ¿verdad?, es el Popol Vuh o la Iliada, ¿verdad?, que son obras, perdón, muy conocidas y ellas son conocidas como epopeyas. Entonces los textos narrativos, ¿verdad?, son parte de nosotros. Entonces nos damos cuenta aquí que la narración, ¿verdad?, es una herramienta para distintos ámbitos o áreas del desarrollo humano, ¿verdad? Ya vimos que en nuestra vida escolar, en nuestra vida académica, ¿verdad?, es un recurso didáctico importante, ¿verdad? Igual que en la investigación para las ciencias sociales, ¿verdad? La narración ha utilizado diferentes disciplinas, ya sabemos, ¿verdad?, como la sociología, la antropología, la geografía, ¿verdad? En fin. Entonces la narración existe desde las primeras manifestaciones, ¿verdad?, tanto de la comunicación oral como de la comunicación escrita. Entonces es algo muy importante los textos narrativos. Nosotros ya conocemos las leyendas, ¿verdad?
son las fábulas, conocemos cuáles son los cuentos, ¿verdad? Las crónicas, esas no son cosas nuevas para nosotros. Y sabemos que a través de esa literatura, ¿verdad? A nosotros, perdón, se nos narra historia, se nos narra cultura, ¿verdad? Se nos narra parte de nuestra identidad nacional. Ahora bien, vamos a lo que queríamos llegar. ¿Cuáles son esos constituyentes básicos que hacen características a un texto narrativo, ¿verdad? Cada vez que nosotros tengamos frente a nosotros, chicos, ya sea un cuento, ya sea una leyenda, una fábula, una epopeya, ¿verdad? Entre otras, uno identifica, ¿verdad?, estos constituyentes básicos, o sea que la narración debe estar formado por ellos. Ahora, ¿cómo los identificamos? Porque ustedes van a tener que aprender a identificar cada uno de ellos. El primer constituyente básico es la temporalidad. ¿A qué se refiere con temporalidad? La temporalidad, chicos, incluye la descripción de tiempos, ¿verdad? Y momentos en los que se está desarrollando la acción del relato. Como un ejemplo, hay novelas que ustedes dicen, en el amanecer, entonces usted ya sabe cuál es el tiempo, el amanecer, o dice durante la niñez. Otras dicen dentro del contexto de una pandemia, entonces eso se llama temporalidad. La temporalidad me describe a mí el tiempo y el momento en el que se está desarrollando la acción, ¿verdad? Entonces podremos encontrar muchos ejemplos, ¿verdad? Yo aquí les coloco algunos para que ustedes se puedan guiar cuando les toque encontrar los constituyentes básicos de una narración. Entonces, temporalidad se refiere a la descripción de tiempos y momentos en el que se desarrolla el relato. Luego viene la unidad temática. La unidad temática, ¿verdad?, es toda la narración, ¿verdad?, o toda la historia, ¿verdad?, que conlleva a un fondo o nos lleva a un solo tema. Hay novelas o cuentos o leyendas que se basan en la violencia, otros en la discriminación, la bondad, el amor, la solidaridad, ¿verdad? Perdón, que son los ejemplos que yo le coloco, ¿verdad? Otra puede ser otro tipo de tema al que se está basando ese texto narrativo, ¿verdad? Entonces, toda historia conlleva a un tema de fondo, ¿verdad? Entonces, la unidad temática nos ayuda a identificar cuál es ese tema de fondo, ¿verdad? Ya puede ser racismo, ya puede ser totalitarismo, ¿verdad? Entre otros temas. Usted tiene que indagar y decir, la unidad temática de este cuento es el romanticismo, el amor. Entonces usted ya tiene la unidad temática. Entonces a esto se refiere unidad temática. Luego viene la transformación. La transformación, chicos, en las historias, ¿verdad? Se refiere cuando los personajes empiezan de una manera y a medida va avanzando la historia, usted ve que su personaje cambia, suelen transformarse o cambiar, ¿verdad? Entonces pueden cambiar que sus aspectos emocionales, ¿verdad? Sociales, económicos, morales u otro. Entonces usted ve que alguien pudo iniciar muy romántico, pero al final, ¿verdad?, se transformó en una persona violenta y llena de inseguridades. Entonces eso es transformación. Cuando usted ve que un personaje inició siendo pues miedoso, ¿verdad?, inseguro e insatisfecho de sí mismo, pero usted ve que al final del cuento se convirtió, ¿verdad?, en un hombre poderoso y rico. Entonces allí hubo una transformación, así lo puede identificar usted. Luego de eso viene la unidad de acción. ¿A qué se refiere la unidad de acción? La unidad de acción se refiere, ¿verdad? Usted tiene que analizar todo el relato, ¿verdad? Y si sucedieron acciones que iban relacionadas unas con la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que una dependa de la otra, ¿verdad? Y cuando usted junta esos dos relatos o esas dos acciones, usted ve que la historia tomó coherencia. Entonces a eso se le llama unidad de acción. Cuando la primera acción y la segunda acción se unen, se vuelven coherentes, entonces allí hubo una unidad de acción, pero ambas acciones deben estar relacionadas, ¿verdad? Y el último constituyente básico del texto es el punto de vista, ¿verdad? El punto de vista que todo narración lo tiene, ¿verdad? Y el punto de vista es contado por un narrador. Y este punto de vista, chicos, se refiere dependiendo, ¿verdad?, del punto de vista desde el cual es contado el relato, ¿verdad? El relato puede estar en tercera persona, ¿verdad? Si se usa la tercera persona,
que es cuando el narrador está de manera externa, ¿verdad? Cuando el narrador es interno, ¿verdad? Entonces, si él mismo está contando la historia, está en primera persona, ¿verdad? Y entonces, o si es testigo, ¿verdad? Si el narrador está dentro de la acción, pero no es el protagonista allí, ¿verdad? Entonces podemos ver que puede estar en primera persona o en tercera persona. Ya sabemos que tercera persona es cuando se encuentra externamente, ¿verdad? Entonces, primera persona cuando el narrador es quien nos cuenta la narración. O testigo, ¿verdad? Que es cuando el narrador está dentro de la acción, pero no es el protagonista. Entonces, la historia se puede relatar desde esos puntos de vista. Primera persona, tercera persona o ser testigo. Que ser testigo, vuelvo y repito, es cuando el narrador está dentro de la acción, pero no es protagonista. Primera persona es cuando el narrador, ¿verdad?, nos cuenta la historia, entonces primera persona. Y tercera persona es cuando el narrador es externo, ¿verdad? Él está contándolo de manera externa. Entonces, chicos, estos son los constituyentes básicos del texto narrativo, ¿verdad? Y para poder practicar cada una de estas características, ¿verdad? O constituyentes básicos, lo que vamos a hacer es que le voy a dar la elección a usted que elija el cuento que usted quiera elegir. Y un cuento corto, obviamente, ¿verdad? Pero usted me va a señalar, me lo va a encerrar con un lápiz de color bien bonito, ¿verdad? Y me va a decir, esta, y va a sacar la flechita, es la temporalidad. Pero de manera que yo pueda ver el cuento, obviamente usted lo va a tener que escribir, ¿verdad? Lo puede imprimir y pegar. Lo que yo quiero que aprendamos es a diferenciar cuál es la temporalidad, cuál es la unidad temática, cuál es la transformación, cuál es la unidad de acción y el punto de vista. Entonces vamos a estar trabajando en esos ejercicios, ¿verdad? Para que podamos desenvolvernos un poquito más. Entonces me despido de ustedes, chicos, y nos veremos la siguiente clase.